El Parlamento Europeo somete hoy a votación la candidatura de la ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, como presidenta de la Comisión Europea, el cargo más importante del bloque para los próximos 5 años. Desde Bruselas, con nuestra corresponsal, les contaremos cómo están las fuerzas políticas para esta elección. Luego del anuncio del presidente Donald Trump de bloquear el asilo a inmigrantes centroamericanos que no lo soliciten primero en el llamado tercer país seguro, tanto México como Guatemala rechazaron esta posibilidad, de la que no existe un acuerdo bilateral y tampoco una aprobación del Congreso estadounidense. La NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, celebra el aniversario número 50 de la llegada del hombre a la Luna. El 16 de julio de 1969 fue el lanzamiento del cohete Saturno V bajo la misión del Apolo 11 en Cabo Cañaveral, Florida, en el que ahora se conoce como el Centro Espacial Kennedy. Buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Empezamos en Europa. Ursula von der Leyen, hasta ahora ministra de Defensa alemana, se juega hoy la presidencia de la Comisión Europea. Y es que la Unión Europea elige presidente para los próximos 5 años. Durante este mediodía, los 747 eurodiputados del Parlamento elegirán a la próxima cabeza política de la Unión, ante lo que parece ser la votación más dividida y negociada de la historia de la organización. Y todo apunta a que la elegida será von der Leyen. Sin embargo, se necesitan los votos de 3 familias políticas diferentes. Es por ello que enlazamos con nuestra corresponsal en Bruselas. Buenas tardes por allá, Esther Herrera. Empecemos con las propuestas de von der Leyen. ¿Con qué puntos busca seducir a la Eurocámara, Esther? Buenos días. Ursula von der Leyen, como comentabas, busca seducir a una Eurocámara, sobre todo con un punto que es la lucha contra el cambio climático. La actual ministra de Defensa alemana ha asegurado que en los primeros 100 días de su mandato propondrá una ley, un nuevo Green Deal europeo, en que buscará que se pare las emisiones de dióxido de carbono a partir de 2050. También promete un fondo para los trabajadores que pierdan sus oficios a causa de la transición ecológica. También ha tenido palabras contra la lucha contra la violencia machista, también a favor de la igualdad de hombres y mujeres y la creación de un salario mínimo europeo, así como normas que puedan ayudar a la economía de los países más desfavorecidos para intentar así conseguir los apoyos del Grupo Socialista. También ha tenido palabras a favor del Estado de Derecho, de los valores europeos y también a favor de la inmigración. Ha asegurado que se necesitan acoger a refugiados, pero también proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea para evitar la inmigración ilegal. En definitiva, se ha tratado de un discurso que trata de convencer a las grandes mayorías políticas. La candidata acude al Parlamento con varias delegaciones socialistas en contra de su nombramiento. ¿Cuáles son, Esther? ¿Y qué tan divididos llegan los socialdemócratas al Pleno? Sí, sin duda los socialistas son ahora mismo el grupo más dividido, porque von der Leyen básicamente solo tiene los votos asegurados de su propio partido político, el Popular Europeo, con 184 votos a favor. Los socialistas han dicho que decidirán esta tarde cuál va a ser su voto, pero la presidencia del Grupo Socialista, Iratxe García, ha asegurado que el discurso de von der Leyen va en la buena dirección. No obstante, aún así también hay divisiones y también hay dudas sobre qué van a hacer los liberales, pero los socialistas sin duda van a ser claves. ¿Qué va a pasar con los portugueses y españoles si van a dar su apoyo claro a von der Leyen? En cualquier caso, von der Leyen va a tener que sufrir hasta el último minuto qué es lo que va a hacer exactamente y si va a poderse convertir al final en la primera mujer en presidir la Comisión Europea. Gracias, muchas gracias, Esther Herrera, nuestra corresponsal en Bruselas. Y como lo decíamos, todo apunta a que la elegida será Ursula von der Leyen, con poca experiencia a nivel de Unión Europea, pero de gran recorrido con Angela Merkel. Álvaro Cordero nos amplía más la información sobre von der Leyen, quien es alemana, pero nació en Bruselas. Nadie apostaba durante la campaña a las elecciones al Parlamento Europeo por Ursula von der Leyen para presidir la Comisión Europea, ni siquiera su propio partido. Pero tras unos resultados inéditos en la historia de la organización por su división,
El nombre de la ministra de Defensa alemana parece estar destinado a ser la cabeza de la Unión Europea a pesar de su desconocimiento en el seno de Bruselas. La alemana ha sido uno de los perfiles más importantes de Angela Merkel durante los últimos 16 años y ha sido ministra de Familia, de Trabajo y desde 2013 la primera ministra de Defensa en la historia de Alemania. Algunos están comprando su influencia global invirtiendo en puertos. Otros se han volcado hacia el proteccionismo. Ninguna de estas opciones es para nosotros. Queremos al multilateralismo. Queremos un comercio justo, defendemos el orden con reglas y debemos hacer las cosas con el estilo europeo. De valores tradicionales fuertes, von der Leyen es considerada una gran europeísta que siempre ha apoyado las políticas de la canciller en el continente. Durante los últimos años, su fama de mujer de hierro ha aumentado en los despachos de la OTAN. Y aunque posee un marcado perfil liberal en lo económico, no rechaza las políticas sociales en el continente. Tras el anuncio del presidente Donald Trump de no otorgar asilo a inmigrantes que entren por la frontera sur sin haberlo solicitado en un tercer país seguro, tanto Guatemala como México se han negado a ser ese tercer país seguro al que se refiere Washington, lo que requeriría un tratado bilateral entre cada nación y Estados Unidos. En Guatemala, la Corte Constitucional descartó ese tipo de pacto y en México, el canciller Marcelo Ebrard insistió que esa posibilidad no está en la mesa. El informe es de Valentina Torres Sánchez. No habrá asilo para inmigrantes que no lo hayan solicitado previamente en un tercer país seguro. Esta fue la última orden del gobierno de Washington. Un extranjero que entre o intente entrar a Estados Unidos a través de la frontera sur no es elegible para el beneficio de asilo a menos que haya aplicado y recibido una decisión judicial que le niegue protección en al menos un tercer país seguro a través del cual transitó en la ruta hacia Estados Unidos. De acuerdo con el Ejecutivo estadounidense, la medida busca aliviar lo que han calificado de cargas abrumadoras sobre el sistema nacional causadas por los solicitantes de asilo que no buscan protección urgente en un primer país disponible. La orden no caló bien en el gobierno mexicano, que defendió que México no será ese tercer país seguro que establece Estados Unidos. Tercer país seguro además requeriría que México esté de acuerdo y que se pase un acuerdo con efectos jurídicos por el Congreso de la Unión. Entonces no lo pueden tomar de manera unilateral, es bilateral. La decisión de Washington se presenta el día en que Donald Trump iba a reunirse con su homólogo guatemalteco Jimmy Morales. Supuestamente en el encuentro, los mandatarios iban a firmar un pacto para convertir a Guatemala en un tercer país seguro, pero la Corte de Constitucionalidad de la Nación también exigió que dicho pacto sea aprobado por el legislativo. Prevenir al presidente de la República de Guatemala que, para asumir la decisión en nombre del Estado de Guatemala de constituir al territorio nacional como un tercer país seguro, debe someter a conocimiento y aprobación de cualquier acuerdo que se emita en ese sentido del Congreso de la República de Guatemala. Actualmente, Estados Unidos solo cuenta con un acuerdo bilateral que reconoce como tercer país seguro a Canadá. Y seguimos con más del presidente de Estados Unidos, pues unas declaraciones de Donald Trump han desatado una tormenta política en Washington. El mandatario cargó contra un grupo de congresistas demócratas de origen extranjero y afroamericano, a quienes instó a volver a sus países. Ellas lo acusan de imponer una agenda nacionalista blanca y reiteran su intención de llevarlo a un juicio político. Más en el informe de Juan Pupiales. Trump las define como congresistas demócratas progresistas que vienen de países en ruina y las anima a irse de Estados Unidos. Aunque no las mencionó por sus nombres, las aludidas son Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib e Ilhan Omar. Son de origen puertorriqueño, afroamericano, palestino y somalí. 3 de ellas nacieron en suelo estadounidense. Hoy dejaron claro que no las van a silenciar y contraatacaron. Yo no he hecho del impeachment un tema central para mi elección o mi mandato, pero desde el día en que resulté electa, le he dicho a la gente que no se trata de si será enjuiciado, sino cuándo. Es tiempo que dejemos de permitir que este presidente convierta nuestra Constitución en una burla. Es tiempo que le hagamos un impeachment a este presidente. Nosotras no abandonamos las cosas que amamos y amamos este país y proponemos las soluciones para arreglarlo. Amamos a todos en este país.
Desde el Partido Demócrata han definido el ataque de Trump contra las congresistas como xenófobo, pero el mandatario, lejos de excusarse, mantuvo su postura. Estas son personas que, en mi opinión, odian a nuestro país. Todo lo que estoy diciendo es que si no son felices en nuestro país, se pueden ir. Incluso desde el extranjero le llueven las críticas al líder de la Casa Blanca. Así no es como hacemos las cosas en Canadá. Un canadiense es un canadiense. Y la diversidad de nuestro país es en realidad una de nuestras mayores fortalezas y una fuente de tremenda resiliencia y orgullo para los canadienses. Las representantes demócratas aseguran que los insultos de Trump no son más que una estrategia de distracción ante lo que consideran un pésimo manejo que la administración ha dado a la crisis fronteriza. Ahora enlazamos con la corresponsal de France 24 en Washington. Buenos días en la capital, Diana Castañeda. En tiempos electorales, los comentarios de Trump podrían lesionar el apoyo de su base. ¿Y quiénes más han reaccionado contra las palabras y políticas recientes de Donald Trump, Diana? Hola, buenos días. Pues el presidente está tratando de llegar a la base que lo eligió, una base en la cual busca que Estados Unidos tenga, digamos, una economía proteccionista, donde los inmigrantes son los responsables por los principales problemas. Ahora bien, esto ha aumentado la presión dentro del Partido Demócrata para que se inicie un juicio o por lo menos una investigación formal en contra del presidente de los Estados Unidos, y quien tiene la presión sobre sus hombros es la líder demócrata Nancy Pelosi. Los republicanos han permanecido callados, pero lo que sí está dividiendo al Partido Republicano es el manejo que el presidente está dando a la crisis en la frontera, ya que las imágenes de niños en detención, de inmigrantes, cuerpos que son encontrados en la frontera con México y ahora intentar cambiar las leyes de asilo sin pasar por el Congreso es algo con lo que muchos republicanos en su propio partido no están de acuerdo. Diana Castañeda, te agradecemos tu reporte desde Washington, nuestra corresponsal de France 24. Finalizamos con otros temas, pues el mundo celebra el aniversario número 50 de la llegada del hombre a la Luna, uno de los acontecimientos más importantes de la historia a nivel mundial. En Estados Unidos se celebrará con diversas actividades. La mayor será en el Centro Espacial Kennedy, donde estarán los dos astronautas del Apolo 11 aún con vida, Buzz Aldrin y Michael Collins, pues Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, falleció en 2012. Pero años antes que el hombre llegara a la Luna, un héroe del cómic como Tintín se adelantó a la primera expedición tripulada y pisó por primera vez la Luna, casi 15 años antes del Apolo 11 en 1969. En France 24 homenajeamos también quien la pisó por primera vez, pero desde la imaginación. 15 años antes de esta legendaria frase, un célebre reportero ya había caminado por el suelo lunar. Tintín, el primer hombre en la Luna. La afirmación puede causar gracia, pero para muchos el álbum doble de Hergé, que salió en los años 50, era particularmente visionario. Es una carátula en la que está el rigor científico. Miren la plataforma de lanzamiento, miren el dibujo del cohete, el del Jeep. Pero a pesar de todo el rigor de Hergé y de su equipo, hubo un pequeño error que jamás fue corregido. Jamás se vio un pedacito siquiera del volante del Jeep Ulysse. El humor tiene un gran lugar en los álbumes, pero eso no le quita la exactitud de los diseños. Los cráteres lunares están muy bien realizados, los trajes de los astronautas son muy creíbles, el autor se rodeó de especialistas. Ya había existido varias historietas e historias ilustradas, pero que incluían pequeños marcianos, hombres raros y criaturas especiales, que era justo lo que Hergé no quería. No, él quería algo que fuera un relato verdaderamente científico. Durante su niñez, Dirk Fremout había descubierto los álbumes de Tintín con fascinación. Y años más tarde fue él el primer belga en ir al espacio. Este astronauta reconocía algunas aproximaciones de la historieta, sobre todo las escenas cómicas en la ingravidez. No hay accidentes así, hay que aprender a vivir sin gravedad. No se pueden realizar movimientos muy fuertes, hay que hacer todo muy suavemente.
Autor de álbumes fantásticos, François Schuiten conoce la fuerza de las historietas en los relatos anticipados. Hay que ser un equilibrista en una cuerda muy frágil. Hay que encontrar el correcto equilibrio entre lo real y lo imaginario, lo real y lo fantástico, entre lo real y las visiones futuristas. Hay que saber medir, porque los ojos se aferran y creen en lo que haces. Gracias. Sigue en France 24.